Hey, ¿qué tal? No puedo subir ningún vídeo porque estoy bastante lejos, y además aquí pues no se puede, estoy en Brasil, no se puede trabajar el tema de los vídeos con demasiado ancho de banda, pero bueno, aprovechando que tengo algún material que seguramente os interesa, os voy a subir, y así pues hacemos tiempo hasta que regrese a España el lunes. Os voy a subir unos vídeos que son contenidos de esta misma semana, o sea que no tienen demasiado tiempo, de hecho son del lunes en 4, en el programa Todo es Mentira, donde opino, comento aspectos sobre la jornada de 32 horas y también algo sobre el asunto del euro digital, que hablar estos temas en la televisión, así en los grandes medios, es bastante complicado, pero bueno, os lo dejo, a ver qué os parece, a ver si he sido demasiado blando o no he sido demasiado claro. Hay que intentarlo, ya veremos si... De hecho, os tengo que contar un día, os lo contaré, qué pasó cuando hablé del euro digital en mi columna matinal en la COPE, que al día siguiente tuve una llamada muy interesante, pero bueno, eso lo explicaré otro día, porque, bueno, lo digo ya por aquí, no me vais a callar. Voy a decir lo que opino, lo que sé especialmente y lo que considero que es importante que todos sepan sobre el euro digital. En todo caso, eso es lo que hay. Y luego os dejo también un fragmento de mi intervención en el Cascabel en 13, donde, aparte también de hablar de las 32 horas estas, de la jornada laboral de 32 horas, también comento algunas cosas que tienen que ver con, bueno, básicamente, joder, aquí hay cangrejos pero gigantes, te pillan un pie. Comento también algunas cosas sobre la actualidad económica que espero que os interese y básicamente es eso lo que os tenía que decir. A ver si me da el sol en la cara, me queda la hostia de viento. Pero para encontrar el sol tengo que ponerme yo aquí. ¿Qué os parece? Bueno, que os dejo con los contenidos, espero que os gusten, espero vuestros comentarios, espero vuestros likes. Tened en cuenta que es complicado trabajar desde aquí. Este lunes no hay directo porque estaré todavía viajando. De todos modos, no os dejéis de suscribir, y si no lo estáis, suscribiros, porque así tendréis avisos sobre cualquier directo que pueda salir. Es posible que haga algún directo más allá del de los lunes, porque hay temas que van a amontonarse en la actualidad y hay muchísima gente interesante a los que realmente vale la pena entrevistar en el día o al día siguiente de los sucesos que se van a producir en los próximos días, semanas o meses. Son sucesos importantes que habrá que comentar en directo con gente que sabe, y seguramente haremos directos de más de una persona, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Lo dicho, el lunes no hay directo, pero volverá. En todo caso, os dejo que aquí todo esto es muy duro, ¿vale? Seguimos. Se une a esta fiesta el analista económico y gurú económico de este programa, Marc Vidal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marc? Muy bien, encantado. Oye, Marc, si te digo la semana laboral de 4 días, ¿qué me respondes? Algo poco, digamos, que no va a gustar. Sinceramente, no hay experiencias en ningún lugar del mundo donde la reducción de jornada esté llevando a algo bueno, por ejemplo, a esa productividad de la que se nos hace gala. Es más, los únicos ejemplos que podrían ser parecidos a algo bueno estarían en países escandinavos, ¿no? Es decir, Suecia fundamentalmente, incluso algún lugar de Alemania. El problema es que son sociedades muy industriales, que tienen mucha tecnología aplicada. Llevarla aquí, que es de lo supongo lo que quieres comentar, es bastante más complicado. Bien, se ve que no ves este programa porque es lo que yo practico todas las semanas. Sí, es verdad. Eso te iba a decir. Yo no lo bueno, creía. a ver, Tiene un porqué. A ver, ¿por qué? O sea, el porqué de solicitarlo, aparte de cada uno vende sus historias, es que lo que busca es repartir el empleo existente entre personas que ahora mismo no trabajan, y al quedar, digamos, un cociente de horas sueltas, pues se imaginan que serían ocupadas. El problema de esto es que cuando tú no tienes una sociedad tecnológica, ¿no?, que se basa, por ejemplo, en el sector servicios como nosotros, hay un problema, y es que lo que acabas creando es subempleo. El subempleo es esa cosa que sucede a veces en países, por ejemplo, en desarrollo, en el que, curiosamente, aun no estando muy arriba la economía, no tienen prácticamente desempleo. Y es porque vas a comprar el pan
y te encuentras a alguien que te abre la puerta, alguien que te recibe, otro que te dice usted qué quiere, otro que te lo apunta, otro que se lo da, otro que te cobra, otro que te vuelve a abrir la puerta para que te vayas. Son 6 personas para una cosa que en cualquier otro lugar del mundo haría una. Eso es subempleo, es decir, gente cualificada o no, haciendo cosas que al final no son relevantes. En algunos países yo me he encontrado, y a quien haya viajado por Asia, que incluso hay gente en el lavabo. Sí, claro. Está allí lavándote las manos. En inmigración, por ejemplo, cuando atraviesas... Sí. Tú dices los baños de Atocha, Paula, eso es otra cosa. Sí, no me he confundido los del FNAC. Sí. Cuando atraviesas inmigración, por ejemplo, en algunos países, dices, bueno, ¿y toda esta gente qué hace, no? O sea, ¿por qué me mira el pasaporte 7 veces 14 personas en parejas, no? Eso es subempleo. Eso es subempleo y eso lo hacen fundamentalmente, además, en empleo público, ¿no? En esos países porque es más fácil contratar y porque así lo cubren. El problema de reducir horas tiene una connotación de subempleo, ¿no? De que al final no vamos a ser capaces de generar ese empleo, con lo cual lo vamos a dividir en personas que ahora mismo no trabajan. El peligro de esto es que, claro, lo que buscan al reducir la jornada laboral es que cobremos lo mismo trabajando menos. Eso, desde el punto de vista de empresa familiar, de pequeña y mediana empresa que tiene España, que somos el 97% de las empresas son así, va a ser muy complicado. Fundamentalmente porque va a acabar incrementando los costes al empresario, va a ser muy difícil prorrogatearlo en empleados que ahora mismo no tiene, porque no existe una tecnología capaz de sustituir ahora mismo. Yo no digo que en el futuro no se pueda, pero ahora mismo eso es contraproducente, nos va a llevar a seguramente encarecimiento de precios, a costes laborales que no tenía ahora mismo el empresario. Hombre, convertirlo otra vez al empresario en el que tiene que estar sufragando un problema que en estos momentos es sociológico y tiene que ver con un empleo que no se consigue cubrir. ¿No se consigue mayor productividad, como se está argumentando desde Sumar? Claro, pero eso no se hace de hoy para mañana, eso para empezar. La productividad siempre va asociada a la incorporación tecnológica, a la automatización de procesos. Si eso se logra, pues evidentemente podría ser. El problema es que nuestro tejido productivo, nuestra estructura económica, no es fácil de incorporar eso, no somos industriales. Nosotros tenemos un sector industrial que puedas automatizar procesos de una manera brutal y eliminar espacios laborales humanos con tiempo que pueda utilizar cualquier otra máquina. No es así, nosotros dependemos del turismo, tenemos el sector servicios tremendamente avanzado, es nuestro modelo económico y eso no se puede automatizar tan fácilmente y probablemente no se pueda automatizar. Pero sí que es cierto que ahora estamos, gracias a los fondos Next Gen, intentando cambiar un modelo productivo, es decir, estamos automatizando, estamos introduciendo nuevas tecnologías. ¿Automatizando? ¿Automatizando? Sí, en el sentido de que se están... ¿Dónde? Por ejemplo, en Sahagún, bueno, aparte de que se están automatizando un montón de procesos en muchos lugares. Yo me dedico a eso, no se está automatizando nada. Es que ¿Puedo hablar? Sí, habla. Ahora mismo se están... Por ejemplo, automatizando? en Sahagún se va a crear una macro... industria, ¿no?, que va a industrializar una parte muy importante de la Comunidad Valenciana por una planta de Volkswagen. En Extremadura también, gracias a los PERTE, se están creando empresas relacionadas con el litio, con la fabricación de automóviles. Bueno. Esto se está haciendo en muchos lugares de España a través de los fondos Next Generation, que precisamente no van para crear empleo público, sino que van para reindustrializar o industrializar una parte de la industria y para aportar innovaciones para otra parte de la industria. Eso no industria. destruye empleo. Pero de momento no es así. ¿El qué? Cuando tú automatizas una industria no estás destruyendo empleo. Además es que de momento no es así. Para empezar, los fondos Next Generation que están en uso no ha llegado ni al 10% de lo que se haya puesto en disposición. No se implementa, es decir, no se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo? No por la inoperancia o por la incapacidad, que eso se podría analizar, es porque no tenemos un tejido que sea capaz de permeabilizar esos fondos. No tenemos capacidad de management social o de management económico vinculado a todo eso. Y el problema es que se cree que un PERTE, por ejemplo, en el ámbito de las baterías, va a generar mucho empleo. No es extensivo el sector de las baterías, crea muy poco empleo porque el coche eléctrico crea muy poco empleo, mientras que el otro, el de combustión, generaba un montón de empleo. Hemos interrumpido a Fumenal. Sí, básicamente estamos hablando que gracias a esas políticas se quiere cambiar o se quiere evolucionar el modelo productivo de este país, porque queremos dejar de servir cafés y ser intensivo en turismo, que está muy bien, pero que tiene problemas, por ejemplo, de derechos laborales. Estamos hablando de que la mayoría de los
informes que están saliendo ahora, no están hablando de que los márgenes empresariales constituyen casi el 90% de la inflación. Tengo varios informes, hasta el Banco Central Europeo lo ha dicho. Entonces, estamos siempre hablando sobre que no se pueden mejorar los derechos de los trabajadores cuando generacionalmente nos van a pasar la mano por la cara. Básicamente porque los chavales jóvenes ahora mismo tienen otras motivaciones. Y yo sé de muchos sectores profesionales donde se están ofreciendo jornadas ya de 4 días porque las nuevas generaciones no quieren trabajar. 4 días con el mismo sueldo? 4 días no tiene por qué ser con el mismo sueldo. Puede que esas reformas laborales, esas nuevas condiciones laborales hagan que no quieran ganar tanto, lo que quieran es tener más tiempo para disfrutar de su ocio. Hay un cambio generacional brutal en este sentido, Risto, y lo estamos viendo en muchos lugares. El tema, por ejemplo, no se encuentran camareros para trabajar. Si tenemos unas condiciones laborales donde se le está exigiendo a la gente que trabaje 7 días a la semana, 6 días a la semana, por unos sueldos que sinceramente tampoco te sacan de pobre, al final nos vamos a llegar a un mercado laboral donde no va a haber gente que quiera hacer eso. Que no es posible. O sea, el sueldo, el salario no se fija en base a un mínimo que a alguien le parezca bien. A mí me encantaría que todo el mundo... se llama salario mínimo interprofesional, sí, ¿no? se marca en eso, pero te digo que no... Vamos a escuchar a Marco. No te he dicho el mínimo, te he dicho el salario, el medio, el que una empresa decide que se pueda pagar a sus trabajadores. Otra cosa es que por ley se imponga una serie de cantidades que luego puedan ser perjudiciales en el curso del mundo económico. No quiere decir que en este caso sea así, pero podría ser. Si yo pongo un mínimo de 4.000 euros, me cargo la economía. Es así de simple, porque tienes que ser competitivo. Para ser competitivo tienes que manejar unos precios que te puedan comprar. Para que te puedan comprar esos precios puedes gastar en una serie de elementos, entre ellos el salario. Si nosotros ahora pusiéramos salarios más altos en todo el sector servicios y en todo el sector hostelero, tendríamos seguramente un problema de competitividad porque nuestro servicio hostelero, es decir, nuestro producto estrella, no es de alto valor. No estamos vendiendo el mejor turismo del mundo, estamos vendiendo un turismo que a precio del que vendemos lo adquiere mucha gente. Ese es el problema. Con respecto a lo que decías de modernizar el mundo, para hacerlo más productivo, porque la gente quiere trabajar de otro modo, tiene otros valores, los países más competitivos en el mundo no son los que están reduciendo jornada, ni los que están asumiendo eso. Y tenemos que saber que estamos en un mundo en el que hay muchos países que son competidores nuestros, o lo serán si hacemos ese cambio tecnológico. Históricamente España no ha sido capaz nunca de gestionar los fondos europeos adecuadamente. ¿Sabes cuánto dinero de esos fondos de cohesión europeos se han utilizado históricamente en los últimos 14 años? El 35% de lo que nos han dado. El otro 65% nos tenemos que ir un momentito, eso va a volver a pasar ahora. A publicidad, y a la vuelta le preguntamos también a Marc Vidal sobre el euro digital, que ahora resulta que los euros que tengas, pues pueden ser digitales. Vamos a ver en qué consiste eso. En algunos medios, el euro digital será la mayor reforma de este siglo, a la altura de la revolución de las telecomunicaciones en el siglo XX, y supondrá la liberación de las actividades financieras. Ah, mira, que te ha quedado clarísimo, ¿verdad? No me he enterado de nada. No de las actividades humanas. Ojo, pero es el euro digital, porque también están trabajando en una versión low cost que va a ser la calderilla digital. Ah, eso ya que es la que tenemos los cómicos, Fabio? Eso me suena ya a vuestro sueldo, y eso me gusta. Sí, menos mal. A ver, Marc Vidal, sácanos de este entuerto. Complicado. Vamos a ver. Lo primero es que debemos de prepararnos para recibir unas siglas. CBDC. En inglés es moneda digital emitida por los bancos centrales. Porque el euro digital es una más de ellas. El mundo está ahora mismo adoptando, todos los bancos centrales del mundo están iniciando procesos de investigación, de desarrollo de esas monedas emitidas directamente desde el Banco Central. Que sepamos que ahora nosotros no tenemos eso. Tenemos dinero que a partir de nuestro banco podemos pagar en digital, que no digitalmente un euro. ¿Qué diferencia hay? La diferencia... Es que, o sea, yo ya pago cosas con el móvil, eso no es digital. Eso no es un euro digital, eso es un euro que tú podrías transformar en un billete. Sí. Yendo al banco y diciendo, dame mi euro, vale. Te lo darían. El euro digital no podrías hacer eso. ¿Ah? El euro digital es un código que se emitirá desde el Banco Central Europeo, en nuestro caso, y que tendrá una trazabilidad absoluta. Es decir, desde que te llegue hasta que lo uses, e incluso cuando lo uses el que lo tenga también tendrá la misma trazabilidad. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Pero con ese euro no puedo ir al banco y decir, deme un euro. Bueno, podrás percibir un euro, pero ese euro, en el momento que lo pasas a efectivo, ya no es el euro digital, será otro euro, pero ese no será tu euro digital. ¿Por qué estáis complicando las cosas al final? ¿Por qué? Te están enfocando, lo digo porque está saliendo humo en la pantalla. Es ciertamente complicado de explicar, y para entenderlo tal vez es mejor
intentar comprender el por qué se va a hacer, más que lo que es, porque lo que es al final es un compendio financiero que lo que busca fundamentalmente es que tengamos muy claro qué se hace con el dinero, que sepamos toda la trazabilidad de esas monedas digitales, de esos euros digitales, que sepamos que esto lo está haciendo China, lo está haciendo en un proyecto que se llama M-Bridge, lo está haciendo todo el sudeste asiático y algunos países árabes, que van a juntar todos los bancos centrales y sus monedas digitales para que esté todo entrelazado. Y dices, cuando todo eso está tan trazabilizado, tan claro lo que pasa con el dinero y quién lo tiene y qué usa, si te sale Lagarde y te dice, a ver, privado... anónimo del todo no será, privado podría ser, pero anónimo del todo no será. Cuando resulta que ahora tú tienes 10 euros en un billete y puedes ir a pagar 10 cafés, un café o lo que quieras, y eso es absolutamente anónimo, ¿por qué cuando tenga 10 euros digitales y quiera comprar un café o 2 cafés o 10, eso no será anónimo? Ese es el problema de esta historia. Por un lado, evitará crisis financieras, es posible, además puede crear algún tipo de amortiguador para que no haya una crisis bancaria, porque el dinero sale directamente del Banco Central y no será un problema de los bancos, si tiene alguna quiebra, tu dinero no estará en el banco. Es decir, no tendrás necesidad de que haya una garantía bancaria, no tendrás que sufrir porque en un momento determinado pues un banco español quebrará, porque tu dinero es dinero emitido desde el Banco Central. Lo tendrás ahí depositado, pero es del Banco Central. El problema, la privacidad. Es decir, por mucho que insistan, el peligro consiste en que pueda saberse en todo momento qué haces con tu dinero. Siempre. Comprar carne, viajar en aviones, lo que quieras. Dices, a mí me da igual, porque yo no voy a hacer nada malo con mi dinero, con lo cual a mí me da igual. Bueno, cada uno sabrá lo que quiere hacer con su privacidad y por qué en un momento determinado querías usar dinero en efectivo y en otro momento te da igual que eso no sea en efectivo. No va a quedar efectivo técnicamente, por mucho que insistan en que va a haber, porque cuando nos obliguen a pagar los impuestos con euro digital o a obtener subvenciones solo con euro digital, el otro euro quedará ladeado porque no será eficiente. Cuando a ti te digan que el crédito en euro digital tendrá un interés del 1%, pero el euro tradicional será del 3%, dame el dinero en el euro digital. A mí el peligro que tiene esto, en el mundo en el que vivimos, que es tremendamente modelado desde un punto de vista ideológico, que no sabemos en qué lado va a estar, porque hemos visto elecciones por un sitio que puede ir para un lado, puede ir para otro, que tu dinero pueda ser discrecionado, pueda irte para una cosa o para otra, una cosa que es fácil y que además has dicho que es posible, programar. Te pueden programar el dinero. ¿Cómo programar? A ver. Que me programen el dinero. O sea, vamos a ver, ya es lo último. Es como cuando, negro no va a haber, como cuando tu padre te decía, este dinero tiene que ser para libros. Negro y tú te no lo va a gastabas en otra cosa, ahora tendrá que ser para libros. Oye, pero Fabra, estamos hablando de dinero. Tú calla que no tienes. Programar el dinero. Programar el dinero significa que te voy a ingresar 10.000 euros. ¿Sí? Del Banco Central Europeo directamente por cualquier cosa que has conseguido facturar. A Risto no le hace falta, a mí. Y de esos 10.000, en un momento determinado, se podría caducar una parte de ese dinero. Sí, se podría caducar. Sí, hombre. Bueno, ¿cómo que caducar? Te lo tienes que gastar rapidito, ¿eh? Pero Os digo que eso se puede hacer. No digo que esté garantizado que lo hagan. Eso se ha aprobado solamente en 2 países del mundo. Todo ventajas. Uno de ellos es tan serio como Zimbabue. Pero de todos modos, se ha aprobado. Se ha aprobado el programar el dinero. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué se va a programar que tus 3.000 euros de los 10.000 van a caducar en 3 meses? Porque hay deflación económica y hay que estimular la economía, hay que estimular el consumo. Eso se podría hacer. Repito aquí para que todo el mundo, para que ahora no me acribillen. No han dicho que lo vayan a hacer, no creo que lo vayan a hacer, pero se puede hacer. Y como ya sabemos que hay cosas que era impensable hace unos años, como por ejemplo que fuese delito fiscal, pagar en efectivo por más de 1.000 euros, que eso en un momento te decía, ¿cómo va a ser delito? Yo con mi dinero y lo hago y hago lo que quiero, que son 1.000 euricos, eso no es nada. Pues ahora mismo es fraude fiscal, si tú pagas con efectivo por encima de los 1.000 euros. No va a pasarme ese es un nunca. problema que alguien dijo, nunca sucederá, y sucede. A mí me preocupa que se pueda programar el dinero, que se pueda trazar absolutamente todo. Yo no tengo nada que esconder, pero me molesta que sepan cuántos cafés O sea, tomo. si Dinero que yo me caduca, compro ojo. un kebab a las 4 de la mañana, ¿eso mis padres lo saben? Lo sabrán, Ya lo saben, Paula, ya lo saben. Bueno, pues... de hecho, ya lo saben. ¿El banco puede seguir dándole a la maquinita y crear inflación? El banco ahora podrá hacer otra cosa. Es decir, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, podrá utilizar... Por eso digo que es posible hacerlo y a lo mejor no les conviene ya seguir emitiendo moneda y eso generar la inflación que generan, sino que a lo mejor lo que pueden es jugar con la programación del dinero. Ya te digo, esto se ha probado, funciona cuando se prueba,
pero es muy complejo de hacer. ¿Y programar también significa que te pueden dar dinero que no sirva hasta una fecha determinada? También puede ser. Madre mía. Oye, todo Eso ventajas. permitiría todo lo contrario. Es decir, jugar con la deflación y la inflación sería técnicamente posible. Repito, nadie ha dicho que se vaya a hacer, pero a mí las cosas que tecnológicamente lo permiten me preocupan, y esta es una de ellas. ¿Y también que lo puedas gastar en lugares, en unos sí y en otros no? Esa es la versión, digamos, de los más críticos con las CBDC, Claro. con el euro digital, que aseguran que es muy probable que en un momento determinado, si hay un planteamiento de tipo social, modelo social, ideológico, que dice que tú no puedes consumir más de 10 kilos de carne al mes, como Exacto. vayas a comprar no sé qué, y usted ha consumido 10 kilos de carne al mes, con lo cual ya no puede comprar más carne, y como no tiene otra cosa que son euros digitales, no puedes comprar nada más. O, por ejemplo, si has tomado 6 vuelos este mes, yo lo tengo crudo. Como hagan eso, te lo tengo crudo, porque no podría tomar tantos vuelos como serían necesarios tal vez, porque alguien diría que he gastado suficiente CO2 este mes y entonces no puedo comprar ese billete. Bueno, pero en un sentido positivo, por ejemplo, no La podrías, gasolina. alguien podría decir que no puedes gastar esos euros digitales en drogas porque las drogas no son legales y por lo tanto no puedes tomarlo, y por lo tanto el tráfico de determinadas cuestiones se iría, y por ejemplo la prostitución no puedes pagar, ¿no? Si estuviera Digo, liberalizada la droga. Por poner dos ejemplos de algo que nadie consume aquí. Si es que yo estoy hablando de las cosas... sociedades ideologizadas. A mí me preocupa la carne. Me preocupa la carne. Está bien pensado y está muy bien visto. El problema es que eso seguirá pudiéndose pagar con otras cosas que son precisamente con las que quiere luchar esto. Es decir, aquí el problema del dinero digital, del euro La digital, carne, habrá carne de extraperlo porque también. se le ha desmadrado el tema de las criptomonedas. Se le ha desmadrado el hecho de una moneda digital, especialmente Totalmente. Bitcoin. Todo lo demás es un poquito más de ruido, porque Bitcoin, al estar descentralizado, al no haber ningún banco que controle su emisión, pues han dicho, ostras, aquí hay un problema, ¿no? Y es que tenemos toda una circulación de dinero digital que va en paralelo al sistema y se hace fundamentalmente por adopción. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer que la gente adopte un euro digital que funcione parecido a las criptomonedas. Pero que hay un banco central, Pero, para empezar. sí, bueno, claro, hay un banco central que es el que emite eso. Claro. Evidentemente que podrás decir en qué te lo puedes gastar o no, pero seguirá habiendo un mundo paralelo, ¿no?, de un efectivo digital, porque no tendrá un patrón regulado ni trazado que podría seguir consumiendo todo eso. Eso es así. Yo creo que, sinceramente, el rango de seguridad que lo otorga y que además genera un valor social y económico, se enfrenta al tema de la privacidad, al tema del la poder, libertad. la libertad personal de hacer lo que quieras con tu dinero sin que nadie sepa lo que estás haciendo, aunque no hagas nada malo. Claro. Ahí hay un valor ético y personal que yo creo que se tiene que Oye, discutir. interesantísimo y sobre todo muy bien explicado, porque si yo lo he entendido todo Dios. O sea, gracias, Era muy Maribel. difícil hoy, era muy difícil. Muchas gracias. Bravo, Un placer sí. tenerte en este programa, de verdad. Bueno, pues con el español con más seguidores en LinkedIn. Mar Vidal, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿qué ¿Cuántos tal? seguidores tiene usted en LinkedIn? Rozando el 500.000. Está ahí. Qué barbaridad. Le faltan 100, ¿o sí? Pero vamos, por delante de gurús económicos y, en fin, grandes ejecutivos de empresas. Hay que españolas, trabajárselo mucho ahí en los contenidos. ya veo. y está bien, es un buen sitio. Pico y pala, pico y pala. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué te pareció lo que nos presentaron la señora Díaz y el señor Sánchez? El teatrillo, el decorado este. Sí, el teatrillo de Portillo. No, a ver, de todas las medidas la que resalta, ¿no?, la que estamos ahí hoy analizando en todos lados, es esa rebaja de la jornada laboral en cuanto a esas 37 horas y media semanales, pero con el objetivo de que sean 32. A mí, bueno, es una medida que seguramente pues creará mucha controversia, sobre todo porque habrá quien considere que es una gran conquista social, que es como lo definen ellos, que es curioso porque las conquistas sociales al final siempre son para trabajar menos, o para recibir más ayudas, o para más subsidios, pero nunca son para generar más capacidad productiva, o son para cosas que pudieran hacer que este país progresara, ¿no? Pero esa reducción de jornada, a ver, si se inspiran en países como ellos en el documento ponen, ¿no?, y en lo que han estado explicando, se inspira en países nórdicos, en Suecia, incluso en Alemania, pues claro, esto es hacer trampa, ¿no?, porque no tiene nada que ver la estructura económica de esos países con la nuestra. La nuestra es de servicios, turístico, tiene una escasa productividad, tenemos una productividad muy baja y además va a la baja, es decir, no es una cosa que se nos esté estancando, es que hace 14 meses que nuestra productividad no hace más que bajar. Entonces, en un entorno, en un escenario en el que tu productividad baja y que además no consigues ni tan siquiera tenerla a un nivel cercano a la media europea, sino que nuestra productividad se empobrece el doble de lo que lo hace en toda Europa, en la Unión Europea, pues si eso es lo que te sucede, ¿cómo vas a plantear trabajar menos horas? Solo puede haber una idea detrás de todo eso, y es que ellos consideran
erróneamente, ellos consideran que el trabajo se puede repartir. Es decir, el trabajo existente lo repartimos entre la gente que trabaja y los que no trabajan. De esta manera, en realidad lo que están haciendo es repartir la miseria. En lugar de repartir después de crear riqueza, ellos lo que van a hacer es repartir la miseria. Y esto lo vamos a pagar no inmediatamente, porque esto en economía nada es inmediato, hay un amortiguador ahí que nos va a dar un margen, pero esto se va a pagar caro, ¿eh? Bueno, y luego está, claro, el coste que supone para las empresas. Una empresa tiene que pagar lo mismo a un trabajador trabajando menos. Eso tendrá consecuencias desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? Por la supuesto. productividad, y luego también, desde el punto de vista salarial, tendrá que obligar a las empresas a subir sus costes de producción, aumentan, tendrá que subir también los precios de aquello que vende. Con lo cual al final lo pagamos todos. No sé, Antonio, pero es que aparte es como un poco, no sé, o sea, que te venga alguien y te diga que sepas que a partir de ahora le vas a subir el sueldo a todos, porque lo digo yo, por ley, pero ya no es el salario mínimo, es todo, por narices, porque si van a trabajar menos horas y van a cobrar lo mismo, esto es una subida de sueldo en toda regla, y además prácticamente te ves obligado, una de dos, o a contratar más gente o a producir menos, porque va a ser imposible que todo eso cuadre y se equilibre. Si contratas más gente para cubrir las horas que ahora ya no podrán hacer los que tenías antes, solo hay una solución final para el empresario, que es subir precios. Y esto es muy arriesgado en estos momentos, porque quien considere que nosotros podemos estar en condiciones de subir precios en los motores económicos que va a afectar toda esta medida, que es por ejemplo el turismo, pues si subimos precios en el turismo, cuando nosotros somos competitivos especialmente por el precio y porque tenemos una serie de ventajas turísticas que a ese precio son muy vendibles, pero a otro precio a lo mejor ya no lo son, si entramos en esa dinámica lo que se va a generar no es un reparto de empleo, es que lo que se va a repartir es el desempleo, porque no va a haber otra opción. A mí me preocupa que todas las medidas que se plantean, repito, son medidas de agresión al sector productivo. Es que esta gente considera que las vías, los puentes, los hospitales, los colegios estuvieron siempre ahí. No se necesitó nunca crear capital para construirlo, estaba todo y ya está. Y están en esa dinámica. El capital no es necesario fabricarlo, de esa manera no hay nada que invertir, y como hace falta dinero en un momento determinado, o lo pone el empresario o lo pone la deuda pública. Y este es el drama de este país, que, repito, empiezan a haber indicativos de que las cosas ya no van tan bien. La IREF dijo hace muy pocos días que el último trimestre de este año, por primera vez desde hace ya mucho, volvemos a crecer en negativo. Un menos 0,2% es lo que prevén. Esto ya no es que se esté parando, es que puede que haya empezado a pararse mucho antes de lo previsible. Bueno, los propios empresarios familiares de la empresa familiar ya advertían que va a costar crear empleo neto el próximo año, porque la situación que ellos analizan no se corresponde con la generosidad con la que el gobierno quiere hacernos ver que esto va viento en popa, a toda vela. Y luego está el tema de la deuda. Aquí seguimos endeudándonos hasta las orejas, seguimos gastando como nunca, ingresamos también más que nunca vía impuestos, y claro, nadie pone, en fin, atención a esa situación que luego tendrá consecuencias para las futuras generaciones, sin duda alguna. Empiezan a haber alarmas, ¿no? Hoy se publicaba lo de la OCDE, pero es verdad que, claro, nuestro país, en realidad, durante todo este periodo digamos, de rebote económico, e incluso mejor del que se preveyó, porque el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística pues al final rectificaron y nos han dado que recuperamos el PIB, el crecimiento que teníamos anterior a la pandemia, mucho antes de lo previsible o de lo que parecía que iba a ser con esa revisión que se hizo. Pero claro, si en ese rebote económico no hemos sido capaces de dejar de ser de nuevo y continuamente el país con más desempleo de toda la Unión Europea, doblamos la media de desempleo, si no hemos sido capaces de acercarnos ahí, es decir, hemos reducido el desempleo como lo han hecho todos en el rebote, ¿no? Pero no hemos reducido la distancia, y además no la hemos reducido aún contratando todo lo que se ha contratado en el sector público. La mitad del empleo creado neto en España en los últimos 2 años es fundamentalmente empleo público, y eso es gasto público. Hoy decía la OCDE en su informe básicamente que o le ponemos remedio ya a esto o la cosa se va a complicar. Y en el informe de la OCDE de hoy, que indicaba especialmente para España una serie de indicadores, decía que no se puede mantener, por ejemplo, las ayudas a la rebaja del IVA. O sea, eso ya no se puede mantener más. Eso está creando incluso, es lo que indica, una posible estimulación de la propia inflación, ya que estás permitiendo que gente que no necesitaba ninguna ayuda con el IVA esté consumiendo más, porque precisamente ahora lo encuentra incluso más barato. Y no porque solo pueda comprar barato, sino porque puede comprar más porque está barato. Y eso puede estimular más la inflación. Nos dicen además que la reforma fiscal que tenemos que poner en marcha, y ojo a esto, porque cuando ellos hablan de reforma fiscal están hablando de subir impuestos, sí. que ya ha dicho el gobierno que lo va a hacer,
esa subida de impuestos va contra la acción productiva de un país. Y además nos han dicho, básicamente, que lo que viene es un ajuste de servicios, es decir, reducción de servicios, no va a haber otra, que subamos la edad de la jubilación a 68 años, que ajustemos todas esas ayudas fiscales que hay ahora en marcha y que nos empecemos a preparar. Entonces, a mí ese triunfalismo y esa fiesta nacional que convocan cada cierto tiempo y que además capitanea la vicepresidenta económica de este país, que debería saber que exactamente las cifras no son las que son, que después de toda esa fiesta que se montan, nos quieren hacer ver que lo que ya empiezan a decir algunos organismos es que, ojo con ustedes no han estado creciendo todo este tiempo, ustedes han estado endeudando, y crecer con deuda no es crecer, eso lo sabe cualquier familia. Una familia que pide un crédito de 20.000 euros y los pone en el banco no ha crecido 20.000 euros, debe 20.000 euros, que son dos cosas distintas. Bueno, en definitiva, ya lo has dicho, Marc, pero el tema de los impuestos es algo que siempre que hablan de reforma fiscal supone efectivamente subir los impuestos a todos. Ya han anunciado que subirían. Si gobiernan de nuevo, van a subir las cotizaciones sociales, con lo cual las empresas van a ser gravadas todavía más desde el punto de vista impositivo. Hay algunos sectores, como el bancario y el eléctrico, que también van a sufrir una mayor presión fiscal. ¿Todo eso en qué se traduce, en definitiva? Pues se traduce en lo mismo de siempre, se traduce en que se estrecha el margen potencial de beneficio de una empresa, y cuando hablamos de margen potencial de beneficio no estamos hablando de que eso se lo queda a alguien, se lo mete en el bolsillo, es que eso normalmente se reinvierte, es para crecimiento, para innovación, para generar más empleo. El empresario no es alguien que solo esté pensando en escurrir todo lo que pueda, normalmente el empresario es alguien que pone en juego todo su patrimonio, abre la persiana cada mañana, se la juega todos los días, obviamente que por eso quiere revertir algún tipo de beneficio superior a no tener que jugarse todo eso, pero normalmente es porque quiere crecer, quiere contratar gente, quiere crear equipos. Esta gente no lo ve así. No hay nadie en el gobierno, y lo más fastidioso es que probablemente tampoco en la oposición, no hay nadie que haya estado al mando de su propia empresa nunca. No sabe lo que es dejar de dormir por las noches porque mañana tienes que pagar algunas nóminas y no te va a llegar. Es un drama que en el timón de todo esto haya gente que no tiene ni idea de lo que es una empresa, que no tiene ni idea de lo que es gestionar una empresa y de los problemas que genera, y que todo lo que ellos consideran que es una solución es siempre atacar a ese margen que pueda tener una empresa. Por ejemplo, plantear un impuesto de sociedades estructurado a partir de la facturación es una locura. Es decir, yo voy a pagar impuestos por la facturación, no por los beneficios que obtenga, porque resulta que si yo facturo 100.000, por ejemplo, y tengo 90.000 euros de gasto, mi beneficio son 10.000, pero voy a tener que pagar 15.000 de impuestos porque he facturado 100.000 por ese 15% mínimo que me estás planteando, estaré perdiendo dinero. Y si estoy perdiendo dinero, la próxima vez intentaré o ganar menos para que no me llegue a una cuota determinada, o tendré que empezar a despedir gente. Atacan directamente a la maquinaria que tiene cualquier país para crecer y para prosperar, que es el sector privado, el sector productivo. Esta gente se piensa que todo puede ser a partir de lo público y del gasto y de la ayuda y del subsidio. Ojo con esto, están creando una sociedad en la que, como dice la OCDE, una cuarta parte de los españoles está cerca de la pobreza, que este es el país que tiene más niños, o sea, la pobreza infantil más alta y de mayor crecimiento de toda la OCDE. Estamos creando un país de subsidiados, un país en el que la gente, poco a poco, se va generando una dependencia hacia el Estado, que cada vez, además, se convierte en cliente. Y cada vez es más estrecha la capacidad que tiene el sector productivo para revertir esa situación. Luego se quejan de que la gente se vaya, pero es que aquí cuesta mucho progresar. ¿Cómo crees que además a todo lo que nos han anunciado se va a poder eso compatibilizar con el hecho de que va a haber un enorme rigor con la deuda y con el déficit? Yo es que dudo que ese ajuste nos lo planteen tan claro, básicamente porque es que Europa también es adicta a la deuda. En Europa, cada vez que hay un problema de cualquier tipo, hablan de ese término tan divertido, tan curioso que es: tenemos todos los mecanismos preparados para atajar cualquier situación. Y ese mecanismo para preparar cualquier situación siempre es emitir dinero, meter más dinero en el sistema. Siempre es lo mismo. Realmente no hay muchas más variables. Yo no sé exactamente qué hacen de 8 a 8 esta gente, porque al final son muy pocas cosas las que tienen que decidir, si imprimen o no imprimen, básicamente, por ejemplo en el Banco Central Europeo. La cuestión es que si Europa, por algún casual, aplicara las reglas fiscales de cuando tú decías, evidentemente se nos ventilan. Lo que supongo que va a pasar es que sí que se ajustarán algo esas reglas fiscales, porque no se puede mantener mucho más tiempo esto, si no, no podremos pelear contra la inflación todavía más tiempo, y lo más probable es que sea como un amortiguador muy laxo, es decir, que nos lo dejen con muchísimo margen y que tengamos mucho tiempo para ajustar todo eso. Claro, si por alguna razón
España consigue revertir en una situación de deuda y sí que consigue de algún modo que la subida de impuestos no genera una falta de productividad, por ejemplo, o de producción final, pues podríamos empezar a pelear contra esas reglas fiscales y ajustarnos un poco. Pero España ahora mismo, en cuanto tenga algún problema productivo, es decir, en cuanto en algún momento haya algún tipo de desajuste en nuestro modelo de crecimiento, tenemos un problema gravísimo, porque no hay una cimentación económica, una estructura sólida, industrial, tecnológica, no existe todo eso, no se ha hecho nada, los fondos europeos no se están utilizando para eso, de hecho no se están utilizando para nada, con lo cual es bastante improbable que se esté creando esa base que es necesaria para cuando en algún momento haya algún desajuste económico. Y de hecho en la calle hay la sensación de que el gobierno se ocupa de las personas, que realmente lucha por sacar adelante a la gente, que proporciona paguitas a quien lo necesita y que nadie les va a cuidar más que el gobierno. Y este es el tipo de discurso que se vende económicamente. Además, Cristina, hay una cifra que demuestra lo que tú dices. Es decir, en este país hay cerca de 17 millones de personas que viven de un modo u otro de la nómina pública, es decir, desde pensionistas, funcionarios, o sea, hay 17 millones. Pero del sector privado apenas llega a los 14,5 millones. Es decir, claro, solamente en ese ámbito de cálculo ya vemos que hay una dependencia brutal de que el gobierno que existe, y si a alguien le parece más o menos bien lo que recibe con su sueldo de funcionario, con su ayuda como pensión o como sea, le es suficiente y lo que venga podría ser peor, pues ahí tenemos un problema y es lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Dices, me quedo con lo que tengo, que lo demás es la no sé cómo argentinización social. Claro. ¿Cuál es el, perdóname, Mar, este es un dato, perdóname, Fátima, ¿cuántas personas en España cobran del Estado? Del Estado 17 en general, millones. Casi 17 millones. Casi 17. Depende qué estadística, hay quien la amplía un poco más, porque mete a los de... Bueno, ahí están incluidos los pensionistas, lógicamente. Pensionistas, ahí también están los del ingreso mínimo vital. Todas las administraciones. Luego hay una serie de ayudas que son autonómicas, que no se fijan en esos millones, pero algunos sí que están en los dos sitios, otros no. Es decir, aún lo amplían un poco más, pero son más que en el sector privado. A los trabajos que se están buscando, hay muchos empresarios que no logran encontrar puestos de trabajo para determinados sectores y para determinadas empresas. Muchísimos sectores que no están formando a los trabajadores que se van a necesitar en el futuro. Y eso nos coloca en una situación en la que, por supuesto, nos van a pasar por la derecha y por la izquierda, como nos están pasando, de hecho, países como Chipre, que en renta per cápita nos está pasando también por la derecha. No solo eso, o sea, es que es más grave. O sea, aún no ha empezado lo más profundo de una revolución industrial, tecnológica que estamos viviendo, que no es la broma de ChatGPT ni la inteligencia artificial como algo anecdótico. Estamos hablando de una sustitución absoluta en los procesos de la mayoría de empresas de este país y del mundo. Los países que no adopten esos cambios no serán competitivos, y los países que los adopten sin estrategia generan un desempleo brutal y unos problemas sociales importantes. Aquí se piensa que eso se podrá cubrir con ayudas y subsidios, y en otros países están considerando cómo crear ese público, ese empleado para el futuro, ¿no? Un detalle para terminar que para mí es fundamental y que va a explicar muy claramente qué sucede en este país. Fijaos, en este país el sueldo medio más o menos ronda los 1.600 euros, por ahí 1.500, 1.600, ese es el sueldo medio. En este país la gente de forma general cobra eso. Entonces dices, ¿por qué lo cobran? Pues lo cobran porque no se puede pagar más. Claro, la respuesta desde la izquierda más radicales, no se paga más porque el empresario no quiere pagar más, que pague más. O te hablan de que el salario mínimo interprofesional tendría que ser todavía más alto. Yo digo, pónganlo a 4.000 euros, oye, seremos todos ricos y así podremos todos comprar las cosas a un precio muy, muy superior. La cuestión es que ese sueldo medio tiene que ver con la capacidad que tiene una economía de pagar. Si nosotros no tenemos la capacidad de pagar más es porque nuestro modelo productivo es ineficiente, no es productivo, no es competitivo a otros precios, y esto es lo que hay. Y si no se modifica eso, no podremos, con esos 14 millones y algo de personas que trabajan a ese sueldo medio, que es muy poca cosa, no vamos a tener capacidad de soportar una estructura de ayudas en el futuro a pensiones que vamos a tener que buscarlas en otro lugar. A medida que pidamos más deuda, habrá menos servicios. Eso la gente no lo sabe. Lo que pide la OCDE es lo que significa pedir deuda. Al final esto es como una casa, Si tú te endeudas demasiado, la bola está hecha y hay un día en que el banco te dice, bueno, esto hay que empezar a devolverlo y a ver cómo lo hacemos. Solo por recordar una cosa, la tercera partida más importante de los presupuestos generales del Estado son los intereses de la deuda. Después de acabar el año y haber pagado 40.000 millones de euros en intereses, no has pagado nada de la deuda, te has endeudado más y estás pagando la tercera partida en eso. Es decir, más que todo lo que se utiliza para fomentar el
empleo, más de toda la educación y la sanidad antes de transferir a las comunidades autónomas. Ojo con lo que nos gastamos solo en intereses. Pues muchísimas gracias, Mar Vidal. Yo, escuchándote, como siempre, me acuerdo de la salida de emergencia. Me temo que vamos a tener que buscarla muy a menudo a partir de ahora. Confío que la vamos si a encontrar. reedita el gobierno socialcomunista Sánchez. Antonio, la vamos a encontrar, lo que pasa que de momento no. De momento, así como estamos, no, pero la vamos a encontrar. Este país es muy grande y es potente.